Como siempre, un afectuoso saludo a cada uno de los integrantes de la EMS Entre Líneas y en particular a los integrantes del seminario Páginas de Freud. Me alegra de nuevo volver a escuchar a quienes han intervenido y volver a participar en este espacio de reflexión a propósito de los conceptos fundamentales del psicoanálisis y en este caso de los conceptos fundamentales que nos va mostrando Freud en estas 5 conferencias de introducción al psicoanálisis. Y con este saludo y agradecimiento también a mi compañera en la coordinación, a Erika, quisiera empezar el comentario del día de hoy en torno a 3 elementos fundamentales. En primer lugar, yo quisiera centrarme en ese siempre difícil y complejo concepto de sexualidad en Freud, de tal manera que podamos alumbrar esta conferencia cuarta que nos ocupó en la sesión anterior. En segundo lugar, yo quisiera hacer una breve referencia, muy breve, al Eros de Platón. Y en tercer lugar, quisiera detenerme en presentar la última conferencia, la conferencia número 5, a partir de algunas preguntas en torno a la enfermedad, la transferencia y el lugar del psicoanálisis en la cultura. Y en torno al primero de los elementos, la sexualidad y el psicoanálisis o el concepto de sexualidad en psicoanálisis, lo primero que uno debería preguntar, como se ha indicado reiterativamente por diferentes autores, es qué se quiere decir en psicoanálisis con sexualidad. La pregunta es fundamental, se nos manifiesta como fundamental, pues permite comprender por lo menos 2 cosas. En primer lugar, que en el psicoanálisis existe un concepto amplio de sexualidad que no se reduce a la genitalidad, concepto amplio que debemos tener en mente si no queremos también hacer una crítica reduccionista del pensamiento psicoanalítico. Y en segundo lugar, que el concepto de sexualidad está más cerca de la noción de eros platónica, como lo dice el mismo Freud, o de la noción de amor, como nos lo dice en este apartado, que de lo que habitualmente se entiende por sexualidad, elemento que desarrollaré en el segundo apartado a propósito de Eros y Platón. Y por eso, deteniéndonos en el primero, intentemos entonces una caracterización que parta del concepto amplio de sexualidad sostenido por Freud en este apartado y que permita que sea un poco ampliado, si se puede decir así, a partir de algunas puntuaciones. Freud parte de una aseveración y es que a partir de su experiencia clínica ha logrado encontrar que las enfermedades suelen vincularse, los síntomas de las enfermedades suelen vincularse a determinadas formas de la sexualidad y de las pulsiones. Y esto que suele ser considerado como una exageración, como nos recuerda Freud, pues él va a insistir en que no tiene razones para sobreestimar más allá de lo encontrado en su experiencia clínica el papel de lo sexual y que su conocimiento, el conocimiento no suele ser facilitado inmediatamente por los pacientes, el conocimiento del lugar de la sexualidad en los síntomas, por ejemplo, neuróticos, ante la tendencia a ocultar y a esconder todo cuanto tiene que ver con la sexualidad. Y es en ese sentido entonces en que deberíamos detenernos en comprender esto que es la sexualidad en el pensamiento freudiano. Y lo primero que podría servir de guía es la distinción entre el instinto en el caso de los animales y la sexualidad en el caso del ser humano. De manera muy breve, podríamos decir que el instinto refiere a una serie de comportamientos con caracteres específicos que presentan poca variación, poca variabilidad, que se sostienen en las diferentes especies y que están también conformados por acciones más o menos complejas, pero que en todo caso suponen algo que es esencial y es que su objeto o su fin son invariables. Es decir, que en el caso del instinto animal, alcanzado el fin, alcanzado el objeto, este fin o este objeto no se conserva hasta que vuelva a resurgir la necesidad. La necesidad marca el lugar del objeto en el ámbito del instinto animal. Y en ese mismo desarrollo se puede decir que el instinto produce en los organismos animales una representación imaginaria que constituye una imagen del objeto.
sin que en los animales se plantee la cuestión de la verdad. En otros términos, y de manera muy sintética, uno podría decir entonces que el instinto sexual animal se caracteriza entonces por tener un objeto fijo y que a su vez se caracteriza ese objeto por responder a una necesidad en la que de alguna manera el objeto funciona como un estímulo al que se reacciona con una respuesta. Ese objeto está predeterminado, quiere decir que es una conducta la que se desenvuelve a su vez de carácter heredada y adaptativa. Y es aquí donde uno podría encontrar los principales ejes o los principales puntos que permiten distinguir este ámbito del instinto con el ámbito de la sexualidad humana. Y eso se puede hacer atendiendo, entre otros muchos elementos, a un elemento que es el objeto. Lo sorprendente y del descubrimiento psicoanalítico es que en el ser humano el objeto no está predeterminado, el objeto debe ser aprendido y que el objeto hacia el cual puede tender la sexualidad, diremos más adelante la pulsión, es altamente variable y su variabilidad está determinada tanto por el hecho de que el ser humano es el único ser de lenguaje, como por la historia de cada singularidad, por la historia de cada sujeto, que va determinando a partir de sus dramas, a partir de su historia personal, el objeto a partir del cual satisface sus pulsiones. De esto se desprende entonces el concepto fundamental del psicoanálisis que aparece implícito en todo el apartado cuarto, como ustedes lo comentaban, y que es el concepto de pulsión. A partir de este entonces se entiende que el ser humano, y esto es lo que se entiende por la sexualidad en el caso del ser humano por parte de Freud, se entiende que el ser humano tiende a la búsqueda del placer. Esa búsqueda del placer de manera muy sintética, podríamos decir, es en todo caso la capacidad que tiene el ser humano para suprimir, para relajar las tensiones internas del sujeto. Es decir, el placer en la descripción freudiana aparece como una capacidad para distensionar, para dar curso a una energía, si se dice en la, digamos, en los conceptos clásicos del pensamiento freudiano, energía que se encuentra dentro del ser humano y que lo lleva a tensionarse. Y la búsqueda de placer tendría que ver con los medios que permiten distensionar, es decir, que permiten suprimir o dejar afuera parte de esa energía. Así es que aparece entonces uno de los conceptos fundamentales, otro de los conceptos fundamentales que nos hemos encontrado en este apartado de Freud, que es el concepto de pulsión. La pulsión permite entonces en Freud o se caracteriza en Freud por constituir un proceso dinámico de empuje, un proceso que tiende a empujar al organismo y que es un proceso por medio del cual se busca como fin suprimir el estado de tensión. En ese sentido, nos encontramos entonces con que Freud no va a hablar en el caso del ser humano de instintos, sino que va a hablar de la existencia de pulsiones. E insistamos en esta característica para poder entender de manera más amplia el concepto que Freud tiene de sexualidad. Las pulsiones entonces se caracterizan en primer lugar porque tienen, como vimos en el texto, una sede o una zona erógena. En general, la totalidad del cuerpo humano, es decir, del organismo atravesado por el lenguaje, la totalidad del cuerpo humano puede ser una zona erógena. Y las diferentes partes del organismo que se van constituyendo como zona erógena, en el caso de la singularidad de cada ser humano, tienen que ver con la forma en la que este sujeto, a lo largo de su historia personal, va ingresando en el fenómeno del lenguaje y va, digamos, tramitando los dramas constitutivos de su existencia. En segundo lugar, junto a la zona erógena, las pulsiones se caracterizan por tener unos fines. Esos fines que pueden ser pasivos o activos, como lo veamos en el texto, esos fines en los que el sujeto, por ejemplo, puede lograr la distensión en el ver o en el ser visto, posición activa o pasiva, en el golpear o el ser golpeado, todo lo que tiene que ver con el ámbito del sadomasoquismo.
Esos fines entonces están orientados a la actividad, si se puede decir también en esos términos, por medio de la cual la pulsión logra su desarrollo. Y finalmente, las pulsiones, y en esto enfatizo, se caracterizan entonces por tener un objeto, pero que no es un objeto fijo como el caso de los instintos animales, sino que es un objeto que se caracteriza por ser variable y por, en muchos casos, y dejo esto simplemente como una insinuación, por estar perdido. Así podemos ver entonces que la concepción que el psicoanálisis predica de la sexualidad humana es la concepción de una sexualidad plástica, de una sexualidad que está lejos de responder al modelo estímulo-respuesta propia de los instintos sexuales en el caso del animal y que está también lejos de reducirse a aquello que se liga exclusivamente a la reproducción. Para insistir en este argumento, Freud acude a uno de los elementos fundamentales de su aporte al ámbito del saber humano y es el reconocimiento de la sexualidad infantil. Freud señala que lo que le ha indicado su experiencia clínica es que la sexualidad infantil existe y no solo eso, sino que nos recuerda Freud, tiene un gran poder sobre el sujeto, tiene una gran fuerza. Eso que él descubre en casos como el caso Juanito, eso que él va descubriendo en el análisis de sus pacientes, le permite entonces afirmar algo que es fundamental y es que en la sexualidad humana prima la búsqueda de la ganancia del placer, pero que como en el caso del niño puede haber ganancia del placer sin que esto esté ligado a la reproducción. Y con este rompimiento entre el placer y la reproducción, Freud se pone enfrente de las posturas que habían primado a lo largo de la historia, en específico con la concepción, por ejemplo, medieval de la sexualidad. En la concepción medieval de la sexualidad, para dar un ejemplo, en la obra de Tomás de Aquino, el placer sexual, no es más que una garantía para la reproducción. Dice Tomás de Aquino que en el ser humano habría una tendencia natural a reproducirse, que esa tendencia natural a reproducirse estaría en la búsqueda de ese placer y que en ese sentido entonces la necesidad de constituir familia sería fundamental y familia fundamentalmente heterosexual. Esto es muy importante mencionarlo porque tal y como nos ayuda a entender Freud a propósito del análisis de la sexualidad infantil, desprender, separar el ámbito de la reproducción del ámbito del placer va a ser no solo un aporte fundamental para el ámbito del conocimiento humano, sino que va a permitir pensar y comprender otras formas de asumir la sexualidad, otras formas de entender la manera en la que el ser humano se vincula en términos de sus pulsiones. Y eso es muy importante entonces porque del plano teórico Freud va a lograr extraer consecuencias tanto para la vida concreta de seres humanos que no podían asumir, por ejemplo, su homosexualidad porque se consideraba precisamente algo anormal, pero a su vez le va a permitir a Freud hacer un aporte fundamental en las reivindicaciones políticas que tendrían que ver con la posibilidad de un placer que no esté vinculado obligatoria y necesariamente a la noción de reproducción y por esa vía a nociones como la de familia. Y eso es muy importante por una de las preguntas que se hacían en esta ocasión, pero ya volveré sobre ello. Pues bien, en ese análisis de la sexualidad infantil con la que se encuentra Freud, Freud nos recuerda entonces que el ser humano tiene que vérselas desde la más temprana infancia con los dramas constitutivos, por ejemplo, para mencionar dos, de la oralidad o de la prohibición en el caso de la analidad. En el ámbito de la oralidad, nos encontramos con una posición pasiva, con una posición de espera ante el deseo, que es en todo caso el drama que atraviesan todos los sujetos en la relación que establecen con quien ocupa la posición de madre. Es muy importante mencionar que allí se trata entonces de quien ocupa esa posición y no de quien se encuentra en el lugar biológico de madre. Y frente a esa posición, quien hace el lugar de madre se caracteriza entonces por disponerse a saciar las demandas del infante.
Al disponerse a saciar esas demandas del niño, el niño obviamente en ese momento de la vida aún no puede hacer nada y lo único que puede es esperar la garantía, la satisfacción pasiva de su necesidad. Ese drama de la oralidad es también el drama de la presencia, de la ausencia de la madre, de esa madre que se ausenta en ocasiones y que vuelve a presentarse, drama que va dando y que va moldeando esa sexualidad que tiene un carácter plástico. Pero en segundo lugar, uno podría también señalar todo lo que tiene que ver con ese drama de la prohibición en la etapa anal. Ese es el drama del encuentro con una necesidad que empieza a ser objeto de la regulación por parte de la cultura. El control de los esfínteres por parte del niño es un control que está vinculado al ámbito de la cultura y que tiene que ver con eso tan constitutivo del humano que son las prohibiciones y supone también un drama que debe atravesar el sujeto. Total que con lo que estoy mencionando, con esos dos breves ejemplos, lo único que quisiera señalar e insistir en ello es que entonces la sexualidad humana no es una sexualidad que esté determinada de manera previa por parte del código genético, por parte de la biología del sujeto, sino que la sexualidad humana se caracteriza entonces por tener una plasticidad que se va desenvolviendo a lo largo de la historia del sujeto en la manera en la que atraviesa los dramas constitutivos de su existencia y los dramas fundamentales que tienen que ver con esa búsqueda de placer. Y a partir de eso entonces nos encontramos con que la vida sexual es una vida que es rica y dispersa y que solo eventualmente puede llegar a una cierta síntesis y organización en lo que Freud denominaría como el imperio de la zona genital o en segundo lugar el autoerotismo que se reduce más bien ya ahora a la búsqueda de placer en la persona amada. Sin embargo, frente a estas dos aseveraciones es necesario insistir en algo muy importante y es que no debe asumirse las otras formas de la sexualidad como necesariamente formas anormales. Quizás Freud en este momento, heredero de su época, sigue hablando en términos de normalidad y anormalidad, pero en buena hora el psicoanálisis contemporáneo, el psicoanálisis no se agota en Freud y ha logrado más bien matizar y criticar incluso la misma utilización del concepto de normalidad. Esta, por ejemplo, afirmación de la existencia de una organización bien desarrollada que se sintetiza ya en la buena síntesis de todo el placer concentrado en la zona genital, ha sido muy criticada, por ejemplo, por Lacan en el Seminario 15. Y la crítica ha tenido que ver entonces con señalar más bien que solo será necesario poner dos límites a la manera en la que se pueda encontrar placer en el ámbito de la sexualidad. El primer límite que encontraríamos es el ámbito del consentimiento. El sujeto podrá, podríamos decir, puede dar cuenta de su placer y dar cuenta de su placer es que vincule siempre en sus prácticas a otros sujetos siempre y cuando se trate de prácticas consentidas. Y en segundo lugar, una característica que es muy importante tener en mente a propósito de este apartado, que el desarrollo de la sexualidad no tiene ningún grado de normalidad y solo será tratado en la medida de que ese desarrollo de la sexualidad suponga una angustia que empiece a ser invivible la vida del sujeto, que suponga una tensión en términos de censura, que suponga, digamos, una asunción de unas prohibiciones demasiado estrictas que le impidan al sujeto ir desenvolviendo su sexualidad. Pues bien, a propósito de esta breve síntesis, yo sé que es una síntesis muy apretada del concepto de sexualidad en Freud y tendremos que abordar más adelante otros textos que nos permitan aclarar y seguir haciendo hincapié en cada una de estas formulaciones. Después de este apartado que nos dice entonces y que nos ha permitido dar una primera aproximación a lo que Freud entiende por sexualidad, podríamos centrarnos entonces en un segundo elemento y ese elemento tiene que ver entonces con la forma en la que Freud equipara su concepto de sexualidad al concepto de eros platónico.
Recordemos que en el banquete, Platón, en uno de sus diálogos precisamente, Platón hace a Eros, al amor precisamente sexuado, al amor erótico, hijo de dos dioses, hijo de Poros y de Penia. Poros puede ser entendido como el ingenio, como la posibilidad de hallar un camino. Resulta que Poros, el día de Afrodita, se ha emborrachado celebrando precisamente el Día de la Belleza. Y entonces Peña, que puede entenderse como la pobreza, la carencia de ingenio, encuentra dormido a Poros, al dios del ingenio, en el jardín de Zeus, y entonces se acuesta junto a él y concibe a Eros. Si hacemos caso a Whitehead y consideramos que la filosofía es un comentario a pie de página de la obra de Platón, y si escuchamos entonces a Freud, cosa que nos ayudaría a evitar una buena cantidad de equívocos, si escuchamos a Freud cuando sostiene entonces que su concepción de la sexualidad está muy cerca de la noción de Eros del filósofo griego, entonces podríamos aclarar algunas de las nociones de sexualidad a partir de este breve mito que se encuentra en el banquete de Platón. Eros entonces ha nacido el día de Afrodita y en ese sentido Eros, la sexualidad, es amante de lo bello, aspira a la plenitud, la anhela y la celebra. En ese mismo sentido, sin embargo, Eros es hijo de Penia, es hijo de la pobreza, es hijo de la indigencia. Pero a su vez, Eros es hijo de Poros, luego es ingenioso y es de alguna manera capacidad para generar un camino que permita acechar lo bello. Digámoslo en otros términos, tal como lo podemos ir entendiendo a lo largo de este apartado y tal como se encuentra dentro del texto freudiano, podríamos decir entonces que la manera en la que Freud entiende la sexualidad está vinculada a esa potencia que es Eros, es decir, a esa potencia movilizadora que aunque dirigida hacia la plenitud, comprende que esa plenitud siempre es inaprensible, y a su vez comprende entonces que es un anhelo que es consciente de la propia falta. En otros términos, podríamos decir entonces que la manera en la que Freud comprende la sexualidad humana tiene que ver con la aspiración a una plenitud siempre imposible, con la aspiración de un encuentro con otro que nunca se alcanza, con la generación de caminos ingeniosos, de acechos de lo bello que nunca van a parar en la plenitud. En otros términos, comprendemos en una de sus dimensiones, como lo mencionaba Nora, la afirmación de Lacan que señala no hay relación sexual. Y en ese sentido, entonces, con esta breve sugerencia y con esta breve indicación e invitación a la lectura del banquete de Platón, podríamos decir entonces que el concepto de sexualidad en Freud es un concepto mucho más amplio y que tendremos que seguir desenvolviendo con las lecturas venideras. Hecha esta segunda precisión a propósito del concepto de Eros, esta breve indicación sobre lo que Eros implica, quisiera ingresar a el último fragmento de esta exposición para presentar el apartado quinto. En el apartado quinto nos vamos ya a encontrar con el cierre de estas conferencias que nos permitieron una primera introducción al psicoanálisis. Estas conferencias cierran entonces con el planteamiento de algunos elementos que me parecen fundamentales y que voy a mencionar por el momento simplemente a la manera de una pregunta. En primer lugar, ¿en qué consiste la enfermedad psíquica? ¿Qué podríamos considerar como enfermedad psíquica desde la perspectiva psicoanalítica? En segundo lugar y fundamental, ¿en qué consiste la transferencia? ¿Cómo es, en última, la transferencia la forma del amor que permite el tratamiento psicoanalítico?
Y finalmente, la pregunta con la que cierra de alguna manera Freud en este apartado, ¿cuál es el aporte del psicoanálisis a la cultura? Pues bien, con esta aproximación muy apretada al concepto de sexualidad, con esta indicación y sugerencia de la revisión del concepto de Eros en Platón, y con estas tres preguntas quisiera dejarlos el día de hoy, queridos y queridas compañeros y compañeras del seminario Páginas de Freud, y esperamos pues sus comentarios. Feliz día.